Hoy en día en México se establece con toda claridad que la educación es un derecho humano. No se trata ya de una garantía o una concesión del Estado a los individuos, sino de un derecho que les corresponde a todos por el solo hecho de ser personas. El derecho a la educación de calidad y con equidad para las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Los invitamos a quedarse con nosotros en Diálogos en Educación. Iniciamos. Gracias por permanecer aquí en esta su serie Diálogos en Educación. El día de hoy nuestro tema a la mesa es INE en Sonora. Ellos nos vienen a hablar sobre qué se está haciendo para conseguir esa educación de calidad y con equidad en nuestro estado. Y para ello nos acompaña la doctora Leticia Domínguez, subdirectora de Vinculación Estatal de INE en Sonora. Muchas gracias. Y el doctor Manuel González Montesinos, director general adjunto de INE en Sonora. Muchísimas gracias a ambos por estarnos acompañando. Muchas gracias, Marina, y para Televisión Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y para todo el equipo, nuestro agradecimiento por este espacio que nos permite dar a conocer por primera vez de manera oficial las funciones de esta Dirección General Adjunta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación aquí en Sonora. Muchísimas gracias a ustedes y vamos a invitar a nuestro público de Televisión Educativa para que se integre en esta mesa con sus preguntas a través de la línea telefónica 212-4775 y en Facebook ustedes nos encuentran como Televisión Educativa de Sonora y en la cuenta de correo diálogos@sonora.edu.mx. Para iniciar, doctora, abordemos el tema relacionado con la formación de las direcciones del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en las entidades federativas. Bueno, a partir de los cambios que tuvieron las leyes, la ley general y la ley del instituto, después de la reforma promulgada, se comenzó un proceso de reestructuración del instituto para poder cubrir a través de oficinas en las entidades federativas pues toda la amplitud y toda la diversidad que el país tiene. Para eso pues se comenzó un proceso de selección, un proceso de búsqueda de las mejores condiciones para cubrir todo este espacio. Y el esfuerzo pues fue tan amplio como es el país. Se logró finalmente el año pasado definir las 32 direcciones. Bueno, las últimas acaban de terminar de designar a principios del año en curso, pero el año pasado se definió el grueso de estas direcciones. En el caso de Sonora, comenzamos a implementar un proceso administrativo de pues, espacios físicos, organización, contratación de personal a través de concursos, contratación de nuestras subdirecciones y de nuestro personal de apoyo, y concretamos pues la presencia ya del instituto. Nuestro cometido es colaborar con la autoridad educativa estatal en las funciones de evaluación que competen al instituto, las que competen a la autoridad estatal y las que competen también, en su caso, a las internacionales, del tipo de evaluación internacional que nos viene. Comenzó primero un proceso de acople, un proceso de comunicación entre la autoridad del instituto, la Junta de Gobierno, a través de la maestra Silvia Smelkes, con el señor secretario, el licenciado de Lucas Hopkins. Una vez que eso estuvo cubierto, comenzamos a hacer contacto con los principales centros de trabajo que tienen que ver con evaluación y con el desahogo de las labores sustantivas de la Secretaría y de las áreas de evaluación que se tienen ahí. Estamos hablando entonces que INE no es de reciente creación, no estamos hablando que su proceso para estar ustedes descentralizados de la Secretaría de Educación, pues antecede un trabajo que durante años, desde el 2002, tengo entendido,
se ha estado conformando para implementar la Política Nacional de Evaluación de la Educación. Dentro de ello está establecido el Programa Estatal de Evaluación y Mejora. ¿Qué significa para INE esto? Bueno, efectivamente el INE comenzó el 6 de agosto del 2002 por un decreto presidencial. Tuvo un periodo de autoconstrucción, de fortalecimiento de sus capacidades técnicas, y hacia el 2012, 10 años después, se pudo tener una visión de funciones de un instituto autónomo. Comenzó un movimiento hacia la autonomía del instituto, descentralizarlo y hacerlo un instituto o un organismo de Estado como lo son el INAE, como lo son el INE, el electoral, que se autorregulan, deciden técnicamente su propia función y mantienen una independencia de la autoridad federal y de la autoridad estatal. Fundados en ley, fundados en legislación y en reglamentación interna y externa sustantiva, estos institutos lo que hacemos es generar la información que se requiere o salvaguardar la información que se requiere para que se tomen decisiones, en este caso de política educativa, fundadas en evidencia. Sabemos que en México siempre se toman decisiones, no son los únicos cambios en proceso educativo que se han dado, tenemos ciclos de reforma, pero en esta ocasión y en este primer segmento del siglo XXI, se tiene que tener una toma de decisiones fundada en la mejor evidencia posible y que sea una toma de decisiones que vea hacia el futuro, que pueda atender la necesidad educativa local, la inmediata y la que viene, de tal manera que los planes y programas y toda la operación de los organismos que dan el servicio educativo público en educación obligatoria, que va desde preescolar hasta media superior, que esa toma de decisiones sea una toma de decisiones que trascienda los cambios y los ciclos administrativos. Esa parte de la historia ya no la puede repetir México. Tiene que ser un sistema educativo más consolidado, un sistema educativo con líneas de trabajo más permanentes, un sistema educativo con mayor consistencia. Que no vaya cambiando conforme, ahora sí va de nuevo, los cambios que se estén dando de forma política dentro de la estructura de nuestro país. De ahí la política nacional misma que desprende el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa. Doctora, ¿qué es en sí este programa dentro de INE? Bueno, pues, ¿qué tal, Marina? Muchas gracias por la invitación también. Mira, el PM viene siendo, como bien señalas, ya dentro de un marco nacional donde hay directrices, lineamientos, leyes, donde se hace el espacio dentro de la política. El PM viene a hacer esa concreción, es una concreción de una política pública que viene a ser un programa que va a organizar las intenciones del Estado para alineadas en materia de evaluación. Lo que se pretende es identificar a través del uso de la información que el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha generado, que se identifiquen esas prioridades, esas brechas que hay que cerrar, ¿sí? Todos esos elementos que nos llevarían a la mejora. El PM lo que pretende pues es poner en la mesa lo que es lo prioritario en materia de evaluación para mejorar. Entonces, se compone de un conjunto de acciones, actividades que han sido planeadas, pensadas de manera sistemática por diferentes actores. Por mencionar tres, es la autoridad educativa, que señala al Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado como quien va a llevar, digamos, esta responsabilidad, y que tanto nosotros por ley y por trabajo en conjunto pues estamos apoyando tanto en el aspecto técnico como en el aspecto normativo. El PM es todo eso, son actividades, acciones planeadas y orientadas a poner de relieve cuáles son las necesidades en evaluación para mejorar aquí en el Estado.
Doctor, y en esa identificación de los esfuerzos y la tarea de la evaluación, ¿quiénes integran los programas estatales, en el caso de Sonora, de evaluación y mejora educativa? Bueno, el primer elemento para los programas estatales de evaluación y mejora, PM conocido, es que forman parte de una política nacional de evaluación, la PNE. Es una directriz del instituto hacia el propio instituto, es decir, el propio instituto tiene que organizar mecanismos permanentes y transparentes de llevar metodologías y procesos de evaluación educativa para toda la educación obligatoria a los estados, teniendo en cuenta las condiciones de los estados y desde luego la opinión y el conocimiento y experiencia de la autoridad educativa estatal. La Secretaría, en su momento, el señor secretario tomó la decisión de nombrar a un elemento con el que ya se contaba, venturosamente ya se contaba con el Instituto Estatal de Innovación y Evaluación de la Educación. Okay. Este instituto, su personal, han sido los encargados por la autoridad educativa para conformar el PM. Esa es una atribución por ley. Por ley tiene que ser la autoridad educativa estatal quienes lo integren y quienes lo operen, pero el instituto, nosotros, formamos parte de este como una instancia de apoyo, como una instancia de acompañamiento, como una instancia de conexión con la política nacional de evaluación. Yo diría que en este caso fungimos como una consulta pública permanente con esos actores especializados y también con el público. Esa es nuestra primera función. Aparte de la autoridad educativa estatal representada por el instituto, están representantes de primaria, de todo básica, de primaria, de las áreas más sensibles como son CONAFE, educación indígena, secundarias técnicas, bachilleratos técnicos, que son ahorita las áreas en donde se requieren mayores refuerzos. Contamos con un equipo en consolidación de personas que vienen de esos espacios, que están en las aulas, que están en donde pasan las cosas y nos ayudan a darle forma a las acciones que van a desembocar en 5 programas PROEM, programas estatales de mejora educativa. Todo esto para articular acciones para la evaluación y sobre todo pues de mejora. Así, quiero agregar ahí, que la información de base con la que contamos es la que nos provee el examen Planea del 2015, del año pasado. Estamos haciendo uso de la información que generó Planea para focalizar dónde están las necesidades más directas y más visibles, de tal manera que podamos a través de los PROEMs comenzar a responder a esos retos que nos plantea la información del Planea 2015 en todos estos 5 espacios. Se está trabajando sobre esos resultados. Correcto. Amigos, no le cambien, seguimos con más de INE en Sonora. Gracias por continuar con nosotros aquí en su serie Diálogos en Educación. Como les comentaba hace un momento, se encuentran con nosotros la doctora Leticia Domínguez, ella es subdirectora de vinculación estatal de INE en Sonora, y el doctor Manuel González Montesinos, director general adjunto de INE en nuestro estado. Ambos pues nos traen bastantes temas que discernir aquí en esta mesa y nos quedábamos con uno que es en relación al programa, los programas estatales de evaluación y mejora educativa. Estábamos escuchando quiénes conforman ahora sí la estructura. ¿Cuál es la función que tienen en esta estructuración? Bueno, como ya lo comentaba el doctor también y ya se había retomado, quienes participan son representantes de alguna de las áreas de la educación obligatoria, vamos a decir, que va desde preescolar hasta educación media superior. Ellos serían, ¿no? ¿Qué funciones? Una de las funciones principales es llevar la voz y el proyecto que se ha hecho con relación a su área.
llevar la parte operativa, darle curso técnico y operativo a lo que es la planeación del proyecto que se ha decidido. Para ello ellos se reúnen junto con el instituto, con los dos institutos, con el Instituto Estatal y con nosotros, con IES e INE, y pues se van configurando el proyecto final, que va desde tomar acuerdos sobre los objetivos, cuáles van a ser los propósitos, los alcances de las metas, las acciones, todo esto, ¿no? Esa es la forma. ¿Cómo se compone actualmente? Actualmente están trabajándose cinco proyectos. Uno es por parte de educación básica, tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Otro tiene que ver con educación indígena, que es una necesidad de reducción de brechas que se han identificado. Hay otro más con escuelas secundarias, que está orientado al trabajo con directores y supervisores. Hay otro más sobre CONAFE, que es para la mejora de los propios instructores, y está uno más que es para educación media superior, sobre todo bachilleratos tecnológicos, aunque están incluidos todos, ¿no? Digamos, esa es la estructura general. Hay dos proyectos más que están en proceso, pero no se han enunciado como parte todavía porque necesita un poquito más de fortalecimiento. Pero si a la pregunta es ¿cuál es la estructura es 5 proyectos específicos en estas 5 áreas y se desarrollan así, con equipos que se conforman por parte del instituto, el IES, el INE y la parte de la secretaría que está interesada en que se atienda esta necesidad. Doctora, hablando de este semestre, ¿cuáles son las actividades o funciones principales que se están retomando? Bueno, en lo sustantivo estamos haciendo este acompañamiento para los diagnósticos ya estaban hechos para la estructuración del programa estatal de mejora y de los 5 PROEMs más los que se vayan a sumar. Esa es nuestra primera función. La segunda es que hacemos supervisión de todos los procesos de evaluación en donde ya sea la autoridad federal, la Secretaría de Educación Pública o la autoridad estatal, la SEC, pues tiene tareas de evaluación que cumplir. Nuestra supervisión consiste en hacer presencia, ver cómo están operando los mecanismos de evaluación conforme a protocolo y si se presentan incidencias o detalles que tengan que ver, cuestiones de tipo técnico o de otro índole, tomamos nota para poder ir corrigiendo pues toda esta estructuración, porque es muy complejo llegar a todas las situaciones que requieren de revisión y de una mirada metódica, de una mirada tranquila, desapasionada, con bases, para poder ver cómo están las escuelas en todo el estado. Ahora imaginen todo el país, o los espacios en donde hacen sus funciones los organismos administrativos del aparato estatal. Es complejísimo llegar a ello. Entonces, por partes vamos primero desarrollando los mecanismos, se prueban, se detectan en su momento procedimientos que puedan tener alguna falla, normalmente de tipo técnico, de comunicación, fortalecerse. Y se fortalecen, sí, así es. Es como ahorita estamos trabajando. Nuestra tercera función pues es esta y no menos importante, es darnos a conocer. Y hemos establecido a través de vinculación y a través de supervisión, tenemos una subdirectora de procesos que ahorita está justamente dándole seguimiento a un proceso, la doctora Lidia Martínez, y un equipo de apoyo en nuestra oficina. Con 5 personas llegamos a todos estos espacios y tenemos alianzas importantes y que mucho necesitamos con 4 entidades que ya vienen operando de manera muy puntual en el estado, que son el Instituto de Formación Docente, el IFODES, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa también, obviamente el Instituto de Investigación y Evaluación, el IES, la UPN, la propia Universidad de Sonora, todos estos actores en el proceso que ya venían realizando tareas importantes.
ahora venturosamente somos aliados estratégicos, acompañamos, convivimos, compartimos la información que nos permite llegar a cubrir toda la función del instituto, y que es más es una función comunitaria, es decir, estar al pendiente de nuestras escuelas, estar al pendiente de cómo estamos y a dónde vamos. Para eso sí se requiere evaluar, aunque cuesta y también causa incomodidades, causa digamos sobresaltos, causa alguna desinformación. Todos esos efectos correlativos se pueden ir moderando de tal manera que los procesos de evaluación nos dejen un proceso de autoconocimiento legítimo a todos, y que sepamos dónde tenemos que mejorar y dónde estamos bien. Y yo comenzaría porque si hay cosas donde están bien, esas reforzarlas. Esas reforzarlas, promoverlas y todo, sobre todo pues nos estamos conociendo. Así. Y vamos a estar más adelante conociendo los resultados. ¿Qué se espera, doctora, de los PEMES? ¿Qué se espera? Bueno, para empezar, se espera que hay objetivos muy claros planteados por cada uno de los proyectos, pero más que nada yo creo que es una respuesta a atender unas necesidades muy puntuales en el Estado. Esperaríamos, en sentido estricto, mejorar estos procesos que han sido identificados, pero también el trabajo que se está haciendo, que nos reunimos semanalmente, está fortaleciendo cuadros de personas que están en diferentes espacios públicos, y se están formando cuadros analíticos, previsores, y que van a dar impulso finalmente a esta materia tan importante que es la evaluación en educación, y yo creo que eso también esperaríamos, que nos fuéramos cada vez profesionalizando cada vez. Nos vamos integrando y vamos mejorando. Exactamente. Sí. Doctor, en este camino de la evaluación como herramienta que contribuye, bien sabemos, a la calidad educativa, ¿cómo está planteado de manera general el trayecto en esa mejora del proceso? Bueno, para esta etapa, la Política Nacional, la PNE, Política Nacional de Evaluación, establece un marco de 2016 a 2020. En estos 4 años tenemos que ver intervenciones diferenciadas en los estados y también en el marco nacional para mejorar nuestros desempeños, y también aparte de los desempeños que son importantes, también tenemos que contribuir como comunidades escolares a la cohesión. Realmente un proceso educativo resulta en la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos, en la formación de personas que tienen capacidades tanto intelectuales como destrezas, y que tienen también capacidades de convivencia y de tolerancia. Ese es un reto nacional y es un reto familiar, es un reto regional. El instituto coadyuva porque también hace más evaluaciones que estas que hemos estado ahorita refiriendo. Estas son las primeras, pero viene una evaluación, por ejemplo, de la oferta educativa. Se revisan currículums, la currícula de espacios determinados, para ver que su estructuración y la forma de implementarlos efectivamente sea pertinente, esté respondiendo a la formación de mejores ciudadanos. Se analiza también la condición de infraestructura de las escuelas, se evalúa la infraestructura que permita ser infraestructura digna, completa, no lujosa, pero completa, no con carencias, pero tampoco con abundancias innecesarias de equipos, sino un kit de equipamiento suficiente para que los servicios educativos estén acorde al flujo de la información como se da hoy en el resto de la sociedad. Eso es lo que la evaluación se llama condición de las ofertas educativas. Hay otras evaluaciones más profundas que tienen que ver con la eficiencia del gasto, que están en proceso. Entonces, es un marco muy amplio, y pudiéramos decir que no es que estemos retrasados, todas las cosas pasan históricamente a su tiempo de acuerdo a las condiciones de las sociedades. En México llegó el momento de vivir a partir del 2012, del 2002, a partir de estas últimas décadas, llegó el momento de vivir este proceso, pudiéramos decir ahorita que es un boom, una explosión de procesos evaluativos
que no son un fin en sí mismos. La evaluación es solamente para dar la información necesaria. Entonces, diríamos, como diríamos aquí, no perder piso, ver que son instrumentaciones necesarias para poder tomar las decisiones de política pública en materia educativa que tenemos. Lo hace el sector salud, lo tiene que hacer el sector educación. Tenemos que evaluarnos nosotros en nuestros propios desempeños en los espacios que nos toca estar en la estructura educativa, tanto a los federales como a los estatales como a los universitarios. Es un proceso natural, pero que tiene que ser sistemático y sostenido. Ahora sí que si hacemos autoevaluaciones de lo que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer, pues es propio de las instituciones también llevar a cabo este proceso de una forma, ahora sí que rapidita para finalizar. ¿Cómo evaluar desde una perspectiva de derechos, doctor? Bien. Como bien señaló al inicio de su programa, de la conducción de su programa, el derecho a aprender, el derecho a construirse en comunidad como una persona útil, autogestiva, autónoma, es un derecho humano fundamental. Y el derecho a la educación es fundamentalmente el derecho a aprender. No es, como dice usted, ni una concesión, no es un favor, no es una garantía, es un derecho humano. Entonces, el enfoque de derechos plantea eso. La evaluación tiene que dar la información necesaria y suficiente para ver cómo estamos avanzando en propiciar que las personas reciban la información que necesitan, reciban los ejemplos y modelos que necesitan para construir su propia identidad productiva, para desarrollarse como personas que toman decisiones y que deciden sobre sí mismos, o sea, sobre sí mismas, y que pueden visualizar responsabilidad sobre sus decisiones y acciones. Ese es el enfoque de derechos. En un país tan diverso como México, con tantas desigualdades, como las hay también en América Latina y en otros países, no hay una plataforma común para que las personas puedan comenzar primero a visualizar ese derecho y ejercerlo. Tenemos que hacer intervenciones diferenciadas, tenemos que situar tanto las acciones de evaluación como las de política pública en contextos de desigualdad. Buscamos igualdad a través de reconocer la diversidad. Y eso es la equidad. La equidad es reconocer la diversidad y atendiendo a esa diversidad de condiciones, entonces proponer mecanismos de mejora que sean accesibles y entendibles primero para los sujetos y después para el resto de la sociedad. Porque tenemos entre mucha obligación social, tenemos la obligación de ser solidarios. En esa solidaridad por la educación de calidad. Agradecemos a la doctora Leticia Domínguez y al doctor Manuel González Montesinos por estarnos acompañando. Hoy el tema fue INE en Sonora. Los espero en otra emisión de Diálogos en Educación.